Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos intentando acá con mi colega y amigo Gabriel Pereira hacer esta clase eh, integradora, integrándonos también nosotros y que ustedes puedan escucharnos a ambos y hacer un poco más amigable este encuentro virtual. Así que la idea es que juntos podamos ir ayudándolos a, si es la primera vez que ven los contenidos de la materia, poder entender de qué va cada uno de los encuentros en materia de derechos humanos y si ya la vienen haciendo, terminen de confirmar que lo que ya fueron escuchando y leyendo es suficiente para el parcial que se les aproxima, ¿sí? Así que, bueno, un poco es poder contarles la, la idea de por qué derechos humanos forma parte de la materia, contenidos transversales, y repasar algunos de estos conceptos que creemos que son centrales eh, y útiles para que ustedes puedan ir avanzando en el desarrollo y en el contenido pedagógico que tiene la materia en general. Así que, bueno, Gaby. Bueno, buenas tardes todas y todos. Estamos así como con un ataque creativo mi colega y amiga Lourdes, haciéndolo estos juntes, así que bueno, vamos a ver cómo nos sale. Y bueno, como decía, la idea no es repasar estrictamente, además para darles algunas pequeñas herramientas que a ustedes les permitan los textos con los cuales venimos trabajando, diríamos, ¿no? Y hay una cosa que nos parece muy importante recalcar, empezar este pequeño diálogo que tenemos virtual con la idea de por qué entendemos derechos humanos como contenido transversal, que no está, y este punto es muy importante de destacar, no está explícitamente en los textos con los cuales estamos trabajando. Vamos a los derechos humanos como contenido transversal, estamos hablando que para entender y saber derecho en el sistema jurídico argentino tenemos que conocer de derechos humanos, porque derechos humanos no tan solo son una lista de libertades y garantías, como la libertad de expresión o el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, sino también son formas de ver y entender el derecho. Hay algunas reglas de derechos humanos que nos sirven a nosotros para darle contenido y límite a otros derechos que no son derechos humanos, que pueden ser, por ejemplo, el derecho que tenés vos frente a tu vecina o tu vecino de que no pase tu propiedad privada, pero también son formas de ver y entender funcionarias y funcionarios respecto de cada una de nosotras. Entonces, los derechos humanos son ese contenido transversal porque son una forma de ver y entender qué nos da el Estado en términos de derechos, de protecciones, de obligaciones, y cómo debe funcionar el Estado. Y hay una cuestión muy particular, que cuando hablamos de derechos humanos, en las diferentes disciplinas, las ramas del derecho, como le llamamos, ustedes van a ver a lo largo de la carrera, derecho laboral, derecho empresarial, derecho aeronáutico, se van a ver reglas de derecho específicos a una materia. En cada una de esas materias hay una conexión con un derecho humano, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental entender al principio de la carrera, durante la carrera que tenemos en este plan de estudio 2018, cómo funcionan los derechos humanos, porque es clave para que ustedes entiendan el derecho argentino. Ahí está. Parte de esta discusión que tenemos sobre derechos humanos como contenido transversales, si quieren profundizarlo, eso lo encuentran en el primer video, la clase 3 que hemos subido, donde hacia el final lo que hacemos es cerrar completamente la idea de la transversalidad. Ustedes en el texto del cuadernillo de la Secretaría de Derechos Humanos ya van a ir
teniendo alguna idea, y va a haber menciones a lo que se llama el paradigma de derechos humanos a lo largo del texto. Pero como les decimos, no, así como lo presentamos, no está net 100% desarrollado. Por eso es bueno que vayan otra vez a la clase 3, hacia el final del video, los últimos minutos, los últimos 6-7 minutos, donde profundizamos esto. Perfecto. Y ahí diríamos, para entender esta... Lourdes, ¿querés decir algo? No, sí. Perfecto. No, y ahí también, entonces, para poder entender la transversalidad tenemos que tener claro lo que llamamos el concepto de derechos humanos, que es fundamental también para esta materia de contenidos transversales. El concepto de derecho humano está muy bien desarrollado en el cuadernillo, también lo pueden profundizar en la clase número 3, y ahí tiene que quedar claro que cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de unos derechos que tienen ciertas particularidades. Ustedes, a lo largo de la carrera, van a ver que hay diferentes tipos de derechos. Esos derechos son derechos que les otorga al Estado o les otorga una relación contractual. Si yo trabajo en determinada empresa, tengo un derecho a una licencia, ¿no es cierto? Ahora, para poder tener derecho a esa licencia, primero tengo que ser empleador, ¿no es cierto? Tengo que hacer algo explícito que me dé a mí ese derecho, ¿no es cierto? Bueno, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de superderechos. Son superderechos porque vos no tenés que hacer nada para tenerlos. Solamente ser persona. Entonces ya estamos hablando de derechos especiales. Los derechos humanos se diferencian de todos los tipos de derechos que ustedes van a ver en una carrera por ser derechos especiales. Son libertades y garantías que se reconocen en el ámbito internacional y en el ámbito nacional a todas las personas. Bueno, eso. Ahora se te cortó un poquito, Gaby, pero seguimos. A todas las personas, estabas diciendo. Bueno, se reconoce a todas las personas por el hecho de ser personas. No necesitamos hacer nada. Son derechos humanos que son libertades y garantías que están reconocidas. Y estas libertades y garantías tienen un propósito particular. El propósito particular es que tengamos una vida digna. Y la vida digna, esas libertades y garantías para esa vida digna, es una vida digna individual, en el sentido que es la vida digna que yo quiero tener. Nadie me puede obligar a una vida digna. Entonces, los derechos humanos no dependen de otra cosa que la de ser persona, y tampoco dependen de una elección particular de vida, que me digan vos tenés que hacer esto o aquello, vos tenés que tener pelo largo para recién tener un derecho a protestar. No. Nosotros tenemos derechos por ser personas y por el solo hecho de querer llevar una vida digna, sea cual fuese esa vida que nosotros tenemos. Y básicamente esos derechos, que son superderechos frente a los otros, tienen un orden especial, o perdón, un lugar especial y privilegiado en el sistema jurídico. El sistema jurídico es ese sistema, y lo van a ir viendo a lo largo de la carrera, que establece reglas y normas para determinar cómo se deben desarrollar el Estado, o las relaciones, perdón, entre el Estado y sus ciudadanas, y entre las ciudadanas y los ciudadanos. Bueno, en ese sistema de reglas, los derechos humanos tienen un lugar privilegiado. Están por encima de cualquier otra regla, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del concepto de derechos humanos que está explicado en el cuadernillo, no pueden olvidarse que son libertades y garantías a las cuales tenemos acceso, reconocimiento por el solo hecho de ser personas, que las tenemos para poder llevar a cabo la vida de acuerdo a nuestro propio criterio de dignidad, y que
están por encima de cualquier otra regla o disposición que se establezca en nuestro Estado. Y eso hace que los derechos humanos sean la base de la democracia, de cualquier sistema democrático. Necesitamos derechos humanos para tener democracia. Y ahí se va relacionando lo que ustedes ven en esta materia cuando empezaron a ver teoría del Estado, la organización del Estado, el sistema político de un Estado. Derechos humanos en la modernidad le da vida y contenido a ese Estado y a esa democracia. Sin derechos humanos no vas a poder tener un Estado o una democracia en nuestro sistema. Y además, como les dice Gabriel, lo que es importante también reconocer es que esta idea de estos derechos especiales, estos superderechos, fueron de alguna manera siendo la base de ese Estado moderno, como ustedes empiezan a identificar con las teorías contractualistas, si se quieren, empiezan a diseñar qué es lo que tiene que hacer el Estado para las personas, pero eso no los puede confundir respecto de que esta idea de cuáles son esos derechos o para quiénes están estos derechos ha sido inmutable en los últimos 250 años. Eso no es así. Esta idea de que hay algunos derechos que son inherentes a las personas, que son inalienables, que hacen a su esencia y a la dignidad de las personas, estuvieron en los distintos regímenes presentes de alguna manera. Y se fueron moldeando y se fueron configurando a los contextos sociopolíticos de cada momento histórico. Entonces, vamos a ver, y esto también está explicado en la introducción del cuadernillo y también en el artículo de Mónica Pinto, vamos a ver cómo se va configurando esa relación Estado-persona con derechos de manera diferente en cada uno de estos momentos. Es decir, el sujeto portador de estos derechos esenciales, superderechos, en las revoluciones burguesas, no va a ser el mismo sujeto que es hoy. Es decir, que si bien podemos identificar características específicas de estos derechos, tenemos que ser conscientes que la determinación de qué derechos entran en este grupo selecto de superderechos y que no todas las personas hemos sido sujetas de estos derechos en todos los momentos históricos. La reivindicación de que hay ciertos derechos de las que somos portadoras las mujeres, por ejemplo, o la identificación y concreción de alguna manera de ciertos derechos para las personas en su calidad de trabajadores o en su calidad de personas libres, no ha sido uniforme a lo largo de la historia, ¿sí? Es decir, que esta idea de libertad e igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa convivía plenamente, convivía plenamente con la idea de la esclavitud, y era absolutamente compatible y filosóficamente compatible en ese momento histórico, ¿sí? Entonces, esto también es importante que en el devenir de la conclusión que tienen hoy ustedes de que hoy por hoy todas las personas son portadoras de derechos y hay un cierto núcleo de derechos que es un núcleo duro, que no puede permanecer o ser desconocido por parte de los estados, es el producto de un devenir y de una configuración de distintos movimientos sociales que tiene hoy este resultado. Que no quiere decir que sea un resultado acabado y que no estemos todavía en plenos procesos de lucha respecto de ese tipo de derechos y de quienes entran dentro de ese paraguas de superderechos, ¿no? Y un poco es la introducción que hacía el doctor Posse respecto de un montón de debates
que hoy por hoy quedarían excluidos, o hasta hace unos años estaban claramente excluidos de los debates respecto de los derechos humanos, y hoy por hoy tienen una presencia en los debates y en las discusiones muy importante, como hay derechos de la tierra, los derechos de la naturaleza, como sujeta portadora de derechos, que también tiene, está luchando por entrar y con qué bases o con qué elementos damos esa discusión, es bien interesante, ¿no? Esto como para cerrar el tema de que la evolución de los derechos humanos o del concepto de derechos humanos como superderechos, como bases de un Estado democrático, como configuración de la relación entre Estado y persona bajo su jurisdicción o que habitan en un Estado, para decirlo más claramente, es un proceso que así como ha sido producto de luchas, revoluciones, movimientos políticos no poco convulsionados digamos, en la reconstrucción histórica que podemos hacer de esto, o sea, claramente no ha sido pacífico ninguna de esas conquistas, es un proceso que todavía no ha acabado, que es el resultado de una configuración sociopolítica que se explica en cada momento a lo largo de la historia, ¿no? Y eso también está relatado y es muy interesante que ustedes lo tengan claro cuando se aproximen a estos conceptos. No hay explicaciones ni dogmáticas ni esenciales respecto de quiénes y cómo, quiénes somos portadores de derechos humanos y cuáles son esos derechos humanos que hoy por hoy conforman el derecho internacional de los derechos humanos, porque es una cuestión en absoluta tensión y construcción que está lejos de acabar, ¿no? Así que un poco eso también queríamos traer en su reflexión y que está de alguna manera presente en los materiales. Ahí, con lo que decía Lourdes, se ata con otro tema muy importante que hay que hilar fino para entender, no, no hilar fino, pero sí para tenerlo muy presente, es que los derechos humanos, más allá de la individualidad o la descripción propia o contenido propio de cada uno de los derechos, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando, hace rato hablaba de libertad de expresión, el derecho de decir sobre tu propio cuerpo, el derecho a huelga, el derecho a voto, etcétera, etcétera, más allá de las características propias de cada derecho, tenemos como características que son transversales, diríamos. Y en esto es muy importante cuando Lourdes empieza a mencionar esta cuestión de esa tensión entre qué es lo que reconoce el Estado en una ley, en una constitución, y qué es lo que la sociedad le va pidiendo que le reconozca. Porque los derechos humanos existen más allá que el Estado dicte una ley, una constitución o firme un tratado. Porque si no iba a venir la horda, así que retomar como, hacete ahí. Lo que les decía era esta cuestión de que hay una, Lourdes le marcaba la tensión entre lo que reclama la sociedad y el Estado reconocen una ley, una constitución, un tratado. ¿Y por qué? Eso se está relacionado con una característica propia de todos los derechos humanos, que es la universalidad. Los derechos humanos son universales en el sentido que existen en todo tiempo y en todo lugar, ¿no es cierto? Todas las personas del pasado que eran esclavas tenían derechos humanos y reclamaban por esos derechos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener claro de que la universalidad implica esa cuestión de que en todo tiempo y lugar las personas tenían esos derechos humanos. El problema no es de los derechos humanos, sino el problema es de los estados que reconozcan o no en sus legislaciones esos derechos. Y eso se ata también a otra de las características propias de los derechos humanos, que son incondicionales y obligatorios. ¿Qué es una condición? Es, yo les doy
la última clase integradora con Lourdes de la materia, solo si ustedes organizan un asado. Esa es una condición para un acceso. Que organicen el asado y nos inviten, obviamente. Esa es una condición, ¿no es cierto? Bueno, los derechos humanos no están sujetos a condición. Son universales y por lo tanto no dependen, su existencia, su ejercicio, no depende de alguna condición que nos pongan los estados o los gobiernos o las funcionarias y funcionarios de un gobierno, ¿no es cierto? Entonces hay una universalidad, una obligatoriedad y una incondicionalidad. No nos pueden decir que están sujetos, diríamos. Ni siquiera el paso del tiempo, ni siquiera del paso del tiempo nos lo pueden quitar. Y ahí también hay una cuestión muy importante con esto que hablamos del sistema democrático. Los derechos humanos, y dice el texto, y voy a utilizar la palabra y después le explico, son inalienables, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que yo como persona no puedo comerciar ni resignar mis derechos fundamentales. Porque la sociedad no quiere, porque la democracia, la sociedad democrática, no quiere que haya personas que lo hagan, porque generalmente eso se presta a una posibilidad de que el más poderoso compre o consiga los derechos de otras personas. Estoy simplificando. Entonces también está esta cuestión donde incluso la universalidad y la obligatoriedad y la incondicionalidad están relacionadas sobre mi propia persona en cuanto a que yo resigne algún derecho. El Estado, por más que yo lo quiera resignar el derecho, el Estado siempre me lo tiene que reconocer. Esas son características, o algunas de las características que ustedes van a ver en el cuadernillo, que está en un cuadrito muy bien explicado, que se le suman otras cuestiones como la integralidad, la interdependencia, que significa que no podemos decir que hay unos derechos humanos en una persona y otros no. Entonces, por ejemplo, a mí usted me da el derecho a la vivienda. Bueno, muchas gracias. Pero le damos el derecho a la vivienda, pero le vamos a recortar un poquito la participación política. Mire, usted es gay, y la verdad que no tenemos muy claro que usted esté en condiciones por su identidad sexual de elegir bien a sus representantes. Pero no se preocupe, le vamos a dar una casa increíble. Vivienda con agua potable, acceso a transporte público, todo. Se le damos. No, los derechos humanos son interdependientes e integrales. No los podemos disociar, están atados, son una cadena unos con otros. Y esa es otra característica propia de los derechos humanos en esta idea de paradigma. Por eso hablamos de un paradigma que, que está distribuido en todo el orden jurídico. Lo que tenés en el ámbito de la familia se relaciona también en el ámbito de lo laboral, porque son derechos que se conectan. Sí. Y esta idea también va diseñando de alguna manera cómo los estados no solamente van a reconocer la existencia de este tipo de derechos, sino cómo se van a enfrentar a la existencia de esos derechos, ¿no? Si van a ser estados meramente observadores y no, de alguna manera, que no funcionen como obstáculos para que las personas vean garantizados sus derechos, o si tienen que asumir un rol, ¿no? Y esta es un poco la discusión que viene a tomar forma cuando empezamos a hablar sobre todo de el derecho internacional de los derechos humanos. Si ustedes van a ver que esta idea de derechos humanos como derechos fundamentales puede haber estado presente en la configuración de las sociedades modernas y de los estados modernos. De hecho, nuestra Constitución de 1853 reconocía algunos derechos que hoy por hoy tienen directa relación con normas presentes en tratados internacionales que no surgieron sino hasta la segunda mitad del siglo XX. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Porque
la idea de estos derechos fundamentales, de estos derechos que hacen a la dignidad de las personas, son recogidas de alguna manera por la comunidad internacional. ¿Qué es la comunidad internacional? La mesa en donde se sientan todos los estados como estados, ¿sí? Es decir, los Argentina, Francia, España, Inglaterra, China, Turquía, se sientan en una misma mesa y conforman la comunidad internacional en donde generan cierto tipo de acuerdos. Está en la introducción, me voy a detener en esto, en la introducción al cuadernillo, pero la idea es que esa comunidad internacional asume o genera ciertos acuerdos de que los estados van a asumir que las personas que habiten en su territorio tienen estos derechos, ¿sí? Se los van a reconocer de alguna manera, se van a poner de acuerdo de qué derechos son, se los reconocen, y años después generan tratados o documentos que ya conforman obligaciones más específicas. Es decir, no solamente me voy a ocupar de reconocer que las personas tienen estos derechos, sino que voy a asumir una actitud activa en la generación de las condiciones para que las personas efectivamente gocen de esos derechos, ¿sí? Entonces, vamos a tener a que los estados generan, aprueban o generan estos contratos entre estados, que son los tratados internacionales, para garantizarles ciertos derechos a las personas, ¿sí? Y ustedes van a ver que estos compromisos internacionales se van a tener un correlato, que es las obligaciones generales en materia de derechos humanos que tienen los estados. Es decir, que los estados tienen que cumplir con ciertas pautas o con ciertas obligaciones para poder decir que son respetuosos de estos derechos humanos, ¿sí? Es decir, que van a tener que adoptar normativas, ¿sí? Van a tener que diseñar programas y acciones para poder efectivamente garantizar esto que les decía Gabriel, para poder establecer que las personas realmente gozan del derecho a la vivienda. No solamente voy a tener que permitir que la persona que puede comprar una vivienda efectivamente la compre, la habite y desarrolle su vida pacíficamente en ella, sino que también voy a tener que diseñar programas o acciones para aquellas personas que no tienen la posibilidad de comprar una vivienda y que necesitan de la ayuda especial o la generación de ciertas condiciones para poder acceder a esa vivienda. Porque más allá de que sea una vivienda propia o no sea una vivienda propia, todas las personas necesitan, para desarrollar su vida en condiciones de dignidad, tener cobijo, tener refugio y poder descansar de manera pacífica, ¿no? Entonces, valga este ejemplo para decir cómo los estados también tienen la posibilidad de garantizar, ¿sí? La obligación de garantizar estos derechos humanos. Y de hecho, y esto es algo muy específico y característico de estados como el nuestro, que son estados constitucionales con una visión social de los derechos y del rol del Estado, van a tener también la obligación de promover que aquellas personas, como les decía, que en el plano de sus propias libertades o de sus propias capacidades, no pueden acceder a derechos y necesitan de la ayuda estatal para poder llegar a ese umbral de acceso a derechos tan característicos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que el Estado no puede pensar, y esto se relaciona con la característica de universalidad y de igualdad que hablaba Gabriel, no podemos pensar que el Estado va a garantizar el derecho a la educación de la misma manera para todos los chicos menores de 18 años que habiten en nuestro territorio, porque las características de los chicos es casi tan diversa como el número de chicos. No puedo pensar en garantizar el derecho a la educación solamente estableciendo escuelas
con características, con ciertas características que permitan al chico promedio o a la niña promedio de un centro urbano acceder a la educación, porque no todos los chicos tienen exactamente esa misma condición, ¿sí? Entonces, tengo que pensar en los chicos de alta montaña, que también tienen derecho a la educación, tengo que pensar en los chicos que conforman, que tienen lenguas indígenas como lengua madre y que necesitan incorporarse a la educación formal con un sistema de apoyo respetuoso de esa diversidad cultural. Tengo que pensar que hay niños que tienen algunas funcionalidades diversas que le hacen que explican que no escuchen de la misma manera que puedo escuchar yo, que no tengo ninguna hipoacusia, o tenga algún problema visual o motriz, o alguna disfuncionalidad más de tipo psicosocial, ¿sí? Entonces, esta diversidad es la que tiene que poder identificar el Estado al momento de diseñar la forma o las estrategias para que realmente todos los chicos puedan acceder a la educación. Y es lo que de alguna manera en el cuadernillo está explicado como las obligaciones generales y simplificado, explicado muy brevemente como la obligación de respetar, de promover y de garantizar. ¿Sí? A eso nos referimos con obligaciones generales de derechos humanos, y estas nociones son importantes para que ustedes puedan comprender el tema cabalmente. ¿Y qué pasa si eso no sucede? Y ahí vuelve a entrar el derecho internacional de los derechos humanos con el sistema de protección, ¿sí? Es decir, los estados no solamente acuerdan cuáles son esos superderechos, los estados no solamente se comprometen a garantizar y realizar esos derechos, sino que los estados también van a responder internacionalmente si alguno de esos derechos no son garantizados y de alguna manera realizados para las personas que habitan dentro de su jurisdicción, ¿sí? Y esa es la idea de pensar el derecho internacional de los derechos humanos como sistema de protección. No sé, Gaby, si vos querés agregar algo. No, básicamente para que tengan en cuenta, y eso está muy bien en el cuadernillo, y para reforzar lo que dijo Lu, cuando hablamos de derechos humanos, y también lo van a ver en otros ámbitos de su carrera, existen sistemas jurídicos, no sistemas, existen regulaciones nacionales y regulaciones internacionales, ¿no es cierto? Nosotros, al hablar del derecho internacional de derechos humanos, estamos hablando de un montón de tratados a los cuales Argentina suscribe e incorpora su constitución y los hace propios, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de derecho internacional de derechos humanos, estamos hablando de nuestro propio derecho. Pero por una cuestión terminológica, aclaramos que el derecho internacional de derechos humanos es esta fuente, o esta dimensión, esa mesa que hablaba Lu, donde se sientan los países y acuerdan cosas, y de esa mesa se escribe un papel y ese papel se lo trae a nuestra mesa nacional. Pero no es que estamos hablando de que por ser internacionales no son parte de nuestro sistema jurídico. Nuestro sistema jurídico se junta, el derecho argentino se junta con el derecho internacional de derechos humanos y hacen una sola esfera para regular los derechos humanos. Por eso, eso también hace una diferencia respecto de otros ámbitos donde el derecho internacional de la competencia, el derecho internacional espacial, existe por un lado y puede o no regir en nuestro país. Los derechos humanos no. Cada vez que vean algo de derecho internacional, los derechos humanos, un tratado, una declaración universal, eso es parte de nuestro sistema jurídico, y que tiene plena obligatoriedad para nuestros gobernantes y nuestras gobernantes.
Bueno, yo creo que tenemos que estar terminando, se nos va a cortar esta posibilidad de intercambio con ustedes. Esperamos que les haya quedado un poco más claro qué es lo esencial, digamos, de este pequeño módulo. De todas maneras, tienen el material es súper sencillo, así que, y tienen de una manera un poco más pausada el abordaje que hicimos nosotros en las clases 3 y 4 del aula virtual que responde a esta unidad. ¿Sí? También tienen el ejercicio que hicimos y la devolución que hicimos al respecto, que un poco recoge, o son las cuestiones que hemos recogido en este especie de intercambio entre nosotras y la idea de que sea sobre todo con ustedes, ¿sí? Así que seguimos disponibles, cualquier cosa, para que se comuniquen, y si no, estudien y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias a todas, todos, y no se olviden de disfrutar, aunque sea en este contexto de aislamiento obligatorio, no se olviden de disfrutar la carrera que acaban de empezar. Va de a poquito y va a estar mejor, les aseguramos. Bueno, esperamos que esto salga bien y que lo puedan escuchar y entender. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.